Hola, buenos días. Entonces vamos a hacer la exposición de la familia jurídica romano-germánica. Listo. Bueno, pues, a ver, la familia jurídica romano-germánica tiene varias similitudes en cuanto a sus nombres, tiene muchas denominaciones, más bien dicho. La más importante, digamos, es la Civil Law, ¿sí? Que junto a la Common Law, las dos juntas, según De Cruz, forman lo que es conocido como el pensamiento jurídico occidental. ¿Listo? Otro nombre es el derecho continental. Es el derecho continental que se diferencia del insular, digamos, correspondió con el derecho inglés y el derecho continental en el ámbito europeo. René David desarrolla el término de sistema romanístico, también se desarrolla el término del romano cristiano y también el del sistema neorrománico. Bueno, como características de la familia jurídica romano-germánica, seguimos con la idea de René David. Entonces, que la unidad de este grupo de derechos son la comunidad ideológica en la que se apoyan y la que intentan llevar a la realidad. El común origen de estos derechos, digamos que expresado en el derecho romano, ¿sí? El común origen, el tronco común es el derecho romano. Su concepción general como de la fuente jurídica, teniendo en cuenta que la fuente jurídica principal es la ley codificada, la ley general, los principios generales, son la fuente más importante de este derecho, del civil law, del romanístico. Digamos que también el parentesco en cuanto a sus métodos de investigación de los juristas. Digamos que entonces el panorama de los sistemas jurídicos contemporáneos tiene que referirse a su dimensión histórica para poder ser explicados. Con este orden de ideas vamos a hacer rápidamente una reconstrucción histórica en cuanto a compete esta familia jurídica. Entonces, para poder hablar de esta familia jurídica tenemos que hablar del derecho romano. El derecho romano como tal, el que digamos que se aplicaba en tiempos del Imperio, la República, no es el que, digamos que el que terminó siendo el papá de nuestro derecho actualmente, sino que ese, digamos, entre comillas, el papá, o sea, el del código de Justiniano, el derecho de Justiniano, son unos, es el mismo derecho romano, sin embargo, con unas adiciones que ya explicaremos en su momento. Ahora, además del derecho romano, del derecho romano salen, además de elementos históricos que ya mencionaremos, salen aspectos como el derecho canónico, que precisamente se desarrollan en lo que es la Edad Media, el derecho natural, y bueno, y de alguna manera lo que mencionó la profe en la clase del tema de Zweigri-Kotz, el derecho germano también se deslinde un poco del derecho romano, sale de ahí del tronco común. Entonces vamos a hacer una suerte de reconstrucción histórica del derecho romano. Entonces para explicar el derecho romano hay que explicar su evolución histórica. Listo. Y se divide por etapas. Listo. La primera etapa es la época arcaica, donde se desarrolla el término de la familia romana, donde es la familia, la herencia, la tutela y la cuartela. Además también se desarrolla lo que es la propiedad, la posesión, las obligaciones, lo que en un futuro va a ser el Código Civil. Esta época arcaica va desde la fundación mítica de Roma hasta que se expiden la ley de las 12 tablillas o de las tablas, donde inicia donde inicia la época preclásica. Esta época preclásica se caracteriza por ser una época llena de turbulencia, llena de transformaciones y se caracteriza precisamente por representar el final de la época republicana romana. Entonces entendemos que en el momento del fin de la república hay un montón de cambios, que Julio César empieza a atentar contra la integridad de la república, matan a Cicerón. Entonces todo esto da un momento de cambios y hace una suerte de anarquía, y sucede una suerte de anarquía jurídica que resulta llenar de incertidumbre a la gente. ¿Listo? Entonces ahora esta época preclásica finaliza cuando se funda el Imperio Romano. Entonces ya en este momento, cuando se funda el Imperio Romano, entonces aparecemos en la época clásica. En la época clásica, digamos que la sociedad y el tráfico mercantil seguía en evolución, seguía creciendo muy rápidamente y van entonces a aparecer, van a fortalecer la idea del pretor, del praetor, que digamos que es que actualmente traducido a nuestro idioma es el magistrado, es el juez, el que imparte justicia. Se va a meter la idea de la interpretatio, que se puede relacionar actualmente como con una idea de analogía,
con el fin de poner, de hacer que la autopoiesis del derecho, de que el mismo derecho se vaya actualizando, se vaya regenerando, se vaya actualizando como sistema. Y todo esto se va a desarrollar entonces en cuanto al derecho privado. Actualmente es el derecho privado, y en esta época clásica se va a partir de un rigor formalista y vamos a terminar en un proceso de consensualismo. Esta época clásica va a finalizar cuando ya muere Alejandro Severo, un emperador romano, y damos inicio a la época posclásica, que se caracteriza por un momento de anarquía jurídica. Precisamente esta anarquía jurídica era causada por una carencia de publicidad de las constituciones dictadas por los emperadores, una falta de coordinación entre las normas nuevas y las anteriores. Todo esto llegó a provocar una incertidumbre sobre el derecho vigente y una anarquía jurídica. Aquí se escribieron los códigos de Gregoriano, Germogeniano y, por ejemplo, el Teodosiano, ¿sí? Entonces, siguiendo con la idea de la autopoiesis, el derecho romano se va generando por sí mismo, con una mínima intervención estatal representada por las leyes o las leyes, o leyes, ¿sí? Entonces, esa idea de la autopoiesis del derecho seguía apareciendo, pero digamos que existe una anarquía jurídica, unas disposiciones antitéticas que generaban problemática. Esta época postclásica finaliza cuando aparece la figura de Justiniano, que llega prácticamente para arreglarlo todo. Este man llega para arreglarla todo. Entonces la idea de él, la figura del emperador, venía a proyectar la sistematización con respecto al restablecimiento del equilibrio conforme a las decisiones antitéticas mencionadas anteriormente. Él ordenó una publicación que fuera un texto legislativo unitario que reflejase la realidad jurídica del momento y al mismo tiempo fuera un texto en continua adaptación. Esa idea se corporizó y terminó sucediendo lo que es la codificación de Justiniano a través de 4 obras. Es decir, el Corpus Juris Civilis se compone del código, el digesto, las instituciones y las novelas, que, bueno, pues son, el código son las leyes imperiales, el digesto son el nombre de Pandectas, que es una compilación de la obra doctrinal de juristas romanos muy importantes. Las instituciones son una obra con un fin didáctico. Como el derecho va a estar en constante evolución, el emperador ordena crear las instituciones para ordenar el más fácil aprendizaje de su derecho, y las novelas son 9 leyes, son constituciones imperiales dictadas en el momento del reinado del emperador, y estas son capaces de derogar las leyes anteriormente mencionadas, el código, el digesto y las instituciones. Este Corpus Juris Civilis se dice que es el hito más importante de la historia de la familia jurídica romano-germánica, e incluso dicen que es el hito más sobresaliente de la historia jurídica del mundo occidental. Del oriental no nos metemos, no sabemos nada. Sí, para seguir explicando todo el derecho en Occidente, el texto hace un recorrido histórico, evoluciona lo que es el derecho romano en Oriente, lo que siguió después, el Imperio Bizantino, que cae, luego la dominación turca, después cuando es la decadencia de los turcos, aparece el derecho griego, y ahora en Occidente aparece la evolución entonces del derecho romano. Los primeros siglos, en la época más, lo que es la Alta Edad Media, aparecen las escuelas del derecho, los glosadores, los posglosadores, y todo esto representado en la idea, y más bien la idea en el hecho de las universidades. Aparece la idea de las universidades, y la Universidad de Bolonia se empieza a impartir y se empieza a dictar el código de Justiniano, que eso resulta muy importante. Cervantes precisamente decía que no cabía duda que con las universidades se inició el apogeo del campo de la doctrina jurídica. Luego de todo esto, estamos en la Edad Media, y precisamente el rey iba adquiriendo muchísimo poder y se volvía el juez y parte de las decisiones, era el juez más importante, y existía más bien la figura del súbdito, no la del ciudadano. Entonces va a aparecer entonces el proyecto histórico del humanismo, y el humanismo va a encabezar una filosofía y valores comunes, que es una característica indispensable, muy importante de esta familia jurídica. Tienen unos valores éticos, una filosofía, una historia, una cultura muy similar. Entonces el humanismo va a ser parte de esta unidad filosófica. El mayor, que es un proyecto histórico filosófico que se antoja una contraparte una contraparte crítica al pensamiento acrítico de la época medieval, que las relaciones de causalidad estaban dadas por el arbitrio al menos en materia científica, el arbitrio de la divinidad, de Dios. Luego del humanismo va a aparecer la figura del Renacimiento, todos movimientos artísticos, filosóficos, y luego va a aparecer
la Ilustración. La Ilustración en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, encabezado por la figura de Denis Diderot. Él se va a inventar, él va a liderar lo que es la ilustración, lo de la enciclopedia, teniendo en cuenta que el conocimiento no era para todos. La idea de él era hacer un conocimiento universal, que todo el mundo tuviera acceso al conocimiento. Y pues acompañado de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, de todas estas figuras, aparece la figura entonces, el momento de la Revolución Francesa, que estalla, tumban al rey, le cortan la cabeza al rey, y en ese momento, cuando le cortan la cabeza al rey, desaparece la idea, al menos en Francia en ese momento, desaparece la idea del súbdito y nace el ciudadano. Cuando germina entonces esta teoría del ciudadano, aparecen los derechos civiles, y todo esto va a terminar en lo que es el Código de Napoleón, cuya fuente principal precisamente es el Corpus Juris Civilis de Justiniano. Entonces va a desarrollar, va a revivir el principio romano de una fuente formal inmediata del derecho es la equitas. Actualmente eso se puede trasladar a nuestro caso como un entendimiento, un uso material, una interpretación material de la ley sobre la interpretación formal, digamos. Entonces este Código de Napoleón surge porque existe una necesidad de adecuar el derecho a las exigencias de esta realidad. A partir entonces de la Revolución Francesa van a aparecer movimientos muy importantes como el naturalismo, que dice que los humanos, la sociedad, también se rige por leyes como la naturaleza. Y va a aparecer también otro movimiento que es el positivismo, que bueno, va a tener un sustento codificador, van a querer un ordenamiento jurídico codificado, van a querer desarrollar ese tema. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a... pues como conclusión en este tema de las características de la familia jurídica romano-germánica, es precisamente que su principio más importante es que la fuente es la ley. La fuente más importante de la familia jurídica románica es la ley general, la ley codificada, y precisamente todo eso gira en torno de ella. Ahora aparecen unos movimientos, existen unos estados que conviven entre el common law y el civil law al mismo tiempo. Viven los dos en el mismo estado. Por ejemplo, en el caso de Luisiana y Quebec, los dos son descendientes de lo que es el derecho francés y las coutumes de Paris, pues entendiendo eso como un derecho de ultramar francés. En el caso de Luisiana, por ejemplo, el derecho, en los dos casos, el common law, el derecho inglés, digamos, desarrolla el aspecto del derecho público, mientras que el droit civil, lo que es el common law, ¿sí? O sea, lo de influencia francesa, desarrolla lo que es el derecho privado. Entendemos entonces lo que son las obligaciones, las personas, los contratos y demás, ¿sí? Y bueno, y Quebec, por ejemplo, lo que pasa en Quebec es que siempre ha tenido un momento de sometimiento. Siempre han estado sometidos, siempre han querido salirse digamos, de alguna manera, el yugo de los ingleses. Siempre han estado por debajo de los ingleses y durante la historia han querido como ser reconocidos de alguna manera, se sienten una minoría, entonces pues quieren desarrollar su propio derecho, querían desarrollar su propia cultura, y actualmente pues digamos que sigue desarrollándose esa pelea ahí. Y por finalizar, el último sistema híbrido donde convive el civil law y el common law es el caso de Escocia. Precisamente sabemos que Escocia fue conquistada por Guillermo el Conquistador en el año 1066, y digamos que más que un jurista, este señor Guillermo el Bastardo, que también se llamaba de esa manera, el fundador de la Casa de Normandía, este señor le dio mucho poder a los jueces, sistematizó lo que era el poder de los jueces, le dio más poder en concreto, y digamos que de ahí sale una idea muy importante de una influencia romana en cuanto al caso escocés. También Escocia desarrolla, luego de la Revolución Gloriosa, después de 1666, como en 1681, desarrolla como la aceptación del derecho romano, la recepción del derecho romano, por el vizconde de Escalera, el vizconde de Esther,
desarrolla todo esto, y precisamente actualmente ellos no entienden la diferencia entre la aequitas y el common law, cosa que sí lo desarrolló el derecho inglés. Y también sus sentencias judiciales, sus jueces actúan igual que en el sistema romanístico, en la medida que el sistema romanístico primero mira el principio general para después aplicarlo al caso concreto, distinto a lo que es en el common law, que pues mira el precedente fáctico y demás. ¿Listo? Y eso sería. Muchísimas gracias.